aprovechar ahora que está fría la cosa. Sigue el debate por el asunto del reclamo del 30% de los fondos de pensiones, y ustedes saben que el diputado Botello tiene una convocatoria, una manifestación el 16 de agosto en el Congreso Nacional, a propósito de que ese día es que se produce el cambio de los bufetes directivos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, o la ratificación de los que estén. El asunto es que hace unos días yo hice un comentario aquí donde hacía referencia a que el patrimonio de los fondos de pensiones a mayo de este año, de los fondos de pensiones de capitalización individual, que son los que administran las AFP, a mayo de este año estaba en 688.934 millones de pesos, casi 700.000 millones, 688.934 millones de pesos. Ahora, de esos fondos, el 81% está invertido en emisiones de deuda del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. El otro 19% está invertido en emisiones de deuda o de valores, de bonos, de empresas privadas, entre las que están empresas privadas nacionales, internacionales, y entre las que están también organismos internacionales. Ahora, y los bancos comerciales también, porque hay algunos certificados que emiten los bancos y también las AFP invierten ahí ese dinero para obtener el rendimiento, que está promediando actualmente un 11%, el rendimiento de esos fondos de pensiones que van creciendo. El ahorro de cada uno de los trabajadores de manera individual que cotiza va creciendo por la inversión que hacen las AFP en instrumentos que generen ganancias. Ahora bien, dado que el 81% está en emisión de deuda de Hacienda, específicamente el 49.3% en bonos emitidos por Hacienda, de emisiones de deuda del Estado, y el 31.5% en emisiones de deuda del Banco Central, entonces, si se llegara a aprobar un proyecto de ley para que los fondos de pensiones a las AFP devuelvan el 30% de los fondos de pensiones, aquí hay una confusión con eso, porque, y a mí siempre me acusan de que yo vivo defendiendo a la AFP. Si eso se aprueba, no es un asunto de que las AFP se nieguen a entregarlo o no se nieguen a entregarlo. Si se aprobara, las AFP entregan ese dinero sin ningún tipo de problema. El punto es que ese dinero está invertido. Entonces, como está invertido en instrumentos de deuda que tienen plazos específicos, entonces los que tienen esa inversión o han recibido ese dinero invertido y pagan intereses como rendimiento por ese dinero, tendrían que pagarle a la AFP, devolverle el capital, y entonces la AFP coge ese capital y se lo entrega. Bueno, el 30%, bueno, está bien, porque el problema es que las AFP no tienen ese dinero en una bóveda, sino que está invertido. Pero resulta que el 81% está invertido en el Estado, en instrumentos de deuda del Estado. Quiere decir que si se aprobara, que no se va a aprobar, pero para que ustedes vean que no son las AFP las que se oponen a que se apruebe eso, es el Estado dominicano que se opone, no solo por un asunto de desestabilización de la economía en caso de que circule una cantidad de dinero como el equivalente al 30%, que serían 206.000 millones de pesos, que estarían circulando fuera de la programación de circulación de dinero que tiene el Banco Central dentro de su política monetaria. O sea, sería poner más dinero del que necesita la economía en la calle, y eso provocaría un espiral inflacionario. Pero vamos a olvidarnos del espiral inflacionario. Vamos a lo que tendrían que hacer el Estado para poder garantizar la devolución de ese dinero. El gobierno, si se aprobara en la devolución del 30%, las AFP van y le dicen al Banco Central y le dicen al gobierno a través del Ministerio de Hacienda: mira, los depósitos que yo tengo de los fondos de pensiones en instrumentos de deuda que tú has emitido, tú tienes que devolvérmelo, por lo menos 206.000 millones de pesos. ¿Para qué? Cancelarme eso, para yo entonces entregarle eso a los trabajadores que hay que entregarle su 30%. Ahora, ¿qué tendría que hacer el Estado para buscar esos 206.000 millones de pesos? Una alternativa es que tendría que someter un proyecto de ley al Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, para pedirle una autorización en un presupuesto complementario de un aumento del endeudamiento que de por sí ya ha aumentado. Fíjense que recientemente el gobierno le pidió al Congreso Nacional: mira, yo tengo que buscar 145.000 millones de pesos prestados este año para cubrir el déficit. Y ahora le dijo: mira, necesito 65.000 millones de pesos más.
para cubrir el déficit, porque el déficit va a aumentar de un 3% a un 4.1%. Y le está pidiendo al Congreso que le apruebe un presupuesto complementario que todavía no se ha aprobado, creo que todavía no se ha aprobado, para endeudarse por 65 mil millones de pesos más para cubrir déficit. En caso de que se aprobara el 30%, tendría que ir al Congreso y decir al Congreso, autorízame otra vez, otra emisión de deuda, pero ya no por 65 mil millones, sino por 206 mil millones. Es decir, más del 4% del Producto Interno Bruto. Eso sería duplicar el déficit del gobierno. El gobierno tiene un déficit programado para este año de 4.2%. Tendría que llevar el déficit a 8.4%. O sea, tomar prestado el doble de lo que va a tomar prestado este año para cubrir su déficit operativo, para poder entonces entregar ese dinero. Porque usted dirá, bueno, y el otro 19% que está en manos del sector privado, de ese la AFP no pueden cancelar deuda, no pueden decir a esos emisores, mira, devuélveme el dinero. Quien tendría que devolver el dinero es el Estado, porque sería una obligación del Estado en caso de que el Congreso aprobara eso. O sea, fíjense lo complejo que se trata. Que no es que el Congreso va a aprobar una ley de devolución del 30% de los fondos que están administrados por las AFP, porque no son de las AFP. Entonces, yo oigo algunos comunicadores que dicen, no, porque las AFP se niegan a devolver ese dinero. Las AFP no se niegan a devolver ningún dinero. El que no puede devolver el dinero es el Estado, y es el Estado que tendría que devolverlo, porque el Estado es el que lo tiene. ¿Y en qué lo tiene? ¿Lo tiene guardado en una bóveda? No, tampoco. Lo tiene gastándolo en gastos presupuestarios. Lo que pasa es que como el Estado genera dinero y gasta dinero, pues simplemente paga intereses y a vencimiento hace una emisión de deuda nuevamente para entonces renovar ese capital que tiene que devolverle a las AFP en caso de que decida devolvérselo, o seguir reenganchando esa deuda y seguir pagando intereses. Ahora, esa es la alternativa. Una ley, se aprobó la ley del 30%, muy bien, ahora hay que aprobar otra ley. Habría que aprobar la ley de autorización de aumento del endeudamiento, a lo cual le va a decir los organismos internacionales, espérate un momento, pero ya tú tienes una deuda que va por el 73% del Producto Interno Bruto, y tú piensas entonces llevar esa deuda a un 80% del Producto Interno Bruto. Entonces, si tú vas a llevar tu deuda a un 80% del Producto Interno Bruto, para emitir deuda, para poder entonces hacer esa devolución, cuando hagas esa emisión de deuda adicional en el mercado internacional, sin hacer reforma fiscal ni nada por el estilo, simplemente para endeudarte más y para calentar la economía con un espiral inflacionario, los inversionistas que pueden captar esa emisión de deuda en bonos soberanos, por ejemplo, lo que le van a decir al Estado dominicano es, bueno, mira, tú ahora eres de alto riesgo. Y como tú ahora eres de alto riesgo, yo no te voy a comprar esos bonos soberanos a un 5%, ni a un 6, ni a un 7. Yo te lo voy a comprar a un 10 o a un 11. Entonces el Estado tendría que pagar una tasa de interés muchísimo más alta en dólares para poder captar ese dinero. Fíjense todas las complejidades que le he mencionado. Pero hay otra alternativa. Hay otra alternativa, que esa sí es grave. Esta es grave, la de aumentar el endeudamiento. Pero una que sería más grave todavía es que el gobierno pudiera decirle, el Poder Ejecutivo, al Banco Central, mira, banco, como el dinero es un asunto de papel, emítete ahí en dinero inorgánico 206 mil millones de pesos. Dinero inorgánico sin respaldo, para ponerlo a circular en el mercado, y eso va a provocar un espiral inflacionario endemoniado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Desestabilizar la economía. Entonces, para los más viejitos, que se pongan van a recordar las implicaciones que tiene la emisión de dinero inorgánico. Para los más jovencitos, que se fajen a leer algunos titulares o recortes de periódicos de los años 70, de los años 80, finales de los 70, principios y mediados de los 80, para que ustedes vean el efecto que tiene la emisión de dinero inorgánico en una economía que en aquel tiempo el efecto era menos lesivo que en este tiempo, porque había menos reglas. Los países eran más cerrados, eran más aldeas, se manejaban más como aldeas, no como ahora que tenemos una economía global. Cualquier emisión adicional que haga cualquier economía, pues tiene de inmediato los ojos de los organismos internacionales encima. Eso es para que se tenga más o menos una idea de las complejidades que implica esto. A mí a veces me da mucha pena cuando yo escucho a personas ignorantes referirse a ese tema. Me da pena, pero me da mucho más pena, mucho más lástima, y a veces hasta
hasta digo, óyeme, pero es verdad que es bueno, aprovechar coyunturas políticas para generar opiniones públicas o para llevarse algunos retweets sin tener en consideración el bienestar de la nación, el bienestar del país. Esa pena, esa lástima me da cuando quienes hablan de ese tema son personas que conocen el tema y que saben las consecuencias negativas de eso y como quiera se adhieren a ese discurso populista. Claro, se adhieren a ese discurso populista porque saben que no se va a aprobar, pero se adhieren a ese discurso populista para ganarse la voluntad de una parte del pueblo. Que diga, no, mira, fulano de tal dice que eso es importante, que eso se puede hacer. Y como es una persona o una voz autorizada, entonces, bueno, tú te ganas la simpatía coyuntural de determinadas personas. Pero sin embargo, esos le hacen más daño al país que aquellos que abogan por ese 30% de los fondos de pensiones por ignorancia. El que lo hace por desconocimiento, uno más o menos lo entiende. Ahora, el que lo hace y lo predica con conocimiento, sabiendo que eso no conviene y sabiendo que incluso no se va a aprobar, pero lo que quieren es simplemente llevarse algún tipo de comentario positivo, entre comillas, coyuntural. Eso sí da pena. Eso sí hace a uno como sentirse mal, porque uno dice, óyeme, ser perverso por ignorancia no es tan malo, se le atribuye a la ignorancia. Ahora, ser perverso con conocimiento de causa, eso es más que una perversidad. Francis.